¿A qué se llama modelo de sustitución de importaciones? Yo soy Storyker y acompáñenme a descubrir esto. Nuestro país entre 1939 y 1956 llevó a la práctica un modelo económico que se conoce como la sustitución de importaciones, pero vamos por partes. ¿Qué es un modelo? Un modelo es un referente. Por ejemplo, imaginemos, para quienes nos están viendo ahorita en el video o quienes nos están escuchando en el podcast, hagamos el ejercicio de imaginarnos una pasarela. Cuando nosotros visualizamos una pasarela, seguramente asociamos la pasarela a un desfile de modas donde están varios modelos, pues caminando con distintos tipos de ropa que van a marcar una tendencia. ¿Por qué estoy utilizando este ejemplo? Porque un modelo es lo ideal. ¿De acuerdo? Un modelo es lo que debe seguir, un modelo es lo que va hacia un resultado. Entonces, si yo traslado, por ejemplo, este ejemplo que les acabo de dar a la economía, un modelo económico es una teoría que va a ser llevada a la práctica para poder generar bienestar más profundo o más generalizado. ¿De acuerdo? Un modelo económico es una serie de medidas, de actividades, de normas, de reglas, de seguimiento que debe ser tomado en cuenta para poder llegar a un buen puerto o que el país empiece a experimentar un poco de mayor bienestar o desarrollo o incluso crecimiento económico, ¿no? Entonces, de 1939 a 1956 se aplica el modelo económico de sustitución de importaciones. Como el nombre lo indica, se sustituye la importación. ¿Qué es una importación? Es cuando nuestro país le compra a otro país un producto y lo introduce al territorio nacional. Eso es una importación. Compramos fuera para introducir al país. Vamos a suponer un ejemplo hipotético. Tal vez en México en esa época hacían falta escobas. Entonces, en lugar de ir a Estados Unidos, a Europa o Asia a comprar escobas, mejor poníamos la empresa para que se fabricara aquí la escoba. Entonces, sustituimos la importación para fortalecer el mercado interno. ¿De acuerdo? ¿Por qué se produce este fenómeno de la sustitución de importaciones que no es exclusivo de México, sino que también se aplicó en otros países? Bueno, las potencias económicas de aquel entonces, por ejemplo, pensemos en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en España, en Asia todavía no estaba despegando como lo ha despegado últimamente. Entonces, todos están ocupados en la Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchos países, por ejemplo, entre ellos México y los latinoamericanos, de acuerdo, que tienen economías débiles, que siempre hemos sido satélites de un país pues más poderoso o centralizado, y entonces nos convertimos en productores de estos países. ¿De acuerdo? Entonces, atrajimos la inversión extranjera y entonces empezamos a trabajarles o a procesarles todo lo que ellos necesitaban en este momento de la Segunda Guerra Mundial. Termina la Segunda Guerra Mundial, hay un reajuste económico porque se reintegran los antiguos excombatientes, hay una redistribución de tareas sociales y económicas en los distintos países, pero México y América Latina siguieron fortaleciendo su mercado interno pues a través de las exportaciones o a través de la fabricación o a través del reproceso de distintos actividades pues para países centrales, ¿no? México va a aprovechar la coyuntura. ¿Qué significa eso? Es cuando todos los astros, por llamarlo de alguna manera, se alinean y entonces tenemos que aprovechar esa oportunidad sí o sí. ¿De acuerdo? Entonces, una coyuntura, por ejemplo, voy a poner un ejemplo bien estúpido si quieren, ¿no? Entonces, hagamos un paréntesis espiritual, ¿no? Imagínense que ustedes quieren ir al cine pero no tienen dinero. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes tienen el permiso, tienen el carro, tienen el plan para ir, tienen a los amigos para ir, pero no tienen dinero. Entonces vamos a suponer que ustedes están por cancelar su visita al cine, su ida al cine, y entonces cuando van llegando a su cuarto, en el piso encuentran un billete de 500 pesos. ¿Quién lo puso ahí? No sabemos, pero es la oportunidad que tienes para poder cumplir tu plan. Entonces una coyuntura es cuando todos los elementos coinciden y entonces se puede producir un resultado favorable, se puede producir un resultado medianamente aceptable para hacer una transformación. ¿De acuerdo? Entonces, la Segunda Guerra Mundial fue una gran coyuntura porque mientras los poderosos estaban peleando entre ellos, los pequeñitos de alrededor dijeron, pues aquí somos y se metieron. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se produjo o lo que favoreció para poder despegar un poquito en el tema económico, ¿no? La Segunda Guerra Mundial marcó un antes y un después
en la historia de la humanidad, en la historia universal. No porque haya sido un conflicto y que haya habido cientos de muertes que son muy lamentables, pero sí marcó económicamente un antes y un después porque Estados Unidos refrendó o reafirmó su papel como el país líder indiscutible en temas económicos a nivel global. Ya podemos hablar de una globalización, ya podemos hablar de una gran industrialización, ya podemos hablar de un mercado único que no tiene barreras y ya podemos hablar de un país hegemónico, en este caso los Estados Unidos, que son los que es el que va a tutelar, por ejemplo, pues, a casi todas las operaciones o transacciones comerciales, ¿no? Al primer presidente al que le toca implementar este modelo conocido como la sustitución de importaciones es Manuel Ávila Camacho. Manuel Ávila Camacho va a gobernar el país de 1940 a 1946 y a él es al que le toca hacerle frente, por ejemplo, a la Segunda Guerra Mundial. Durante su periodo de gobierno también se lleva a cabo un programa que tal vez o aparentemente para muchos no significa prácticamente nada, pero que fue muy valioso, que se conoce como el programa Bracero. México, en la época de la Segunda Guerra Mundial, en este contexto, le ofrece empleados mexicanos a Estados Unidos y envía a mexicanos a Estados Unidos a trabajar, pues, sobre todo en los campos de cultivo estadounidenses. Entonces eso permitió que ingresara mayor cantidad de recursos económicos porque el bracero, como era conocido, enviaba parte de su sueldo a México y entonces fue un ingreso, eso se conoce como remesas, entonces empezó a haber un ingreso de divisas, de dinero, pues que México no esperaba y entonces empezó a haber un crecimiento económico. Al segundo presidente de la República, al que le toca implementar este modelo económico de la sustitución de importaciones o que le toca continuar con esta implementación es a Miguel Alemán Valdés. Él va a gobernar el país de 1946 y hasta 1952. Es importante por lo siguiente, o una de las principales características por las que se recuerda, de Miguel Alemán para atrás. Estoy hablando de Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, los que vienen en el maximato, que es Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez, después viene Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, todos son militares, todos tienen formación militar. ¿De acuerdo? Son generales. Y entonces la visión que tiene un militar del país es totalmente distinta porque su adiestramiento y su ideología están encaminadas hacia otro sitio. ¿De acuerdo? Entonces es Miguel Alemán Valdés en 1946 que se convierte en el primer presidente de la República civil. Después, el último civil que había habido en la silla fue Francisco I. Madero. ¿De acuerdo? Tuvieron que pasar muchos años para que volviera a haber un civil, una persona como tú y como yo. ¿De acuerdo? En este caso, si mal no recuerdo, creo que Alemán Valdés era abogado y entonces se dice que a la época de los abogados, de los licenciados, de acuerdo, de los arquitectos, porque todas estas posiciones del gobierno y de la estructura corporativa del Estado pues van a ser ocupadas por civiles. Entonces el perfil del político en México cambia, ¿de acuerdo? Porque ya no es el militar el que va a atender los asuntos, sino son civiles especializados en temas y salidos, sobre todo salidos de la universidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, va a ser Miguel Alemán Valdés el que va a crear Ciudad Universitaria, que es el campus o es el sitio donde se encuentra la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. ¿De acuerdo? Entonces a él le va a tocar construir Ciudad Universitaria. ¿Por qué? Porque él era civil y pues le da un impulso a la educación universitaria o a la educación superior en este caso, ¿no? Básicamente, por ejemplo, todos los esfuerzos de la sustitución de importaciones en este periodo se conocen como la CEPAL lo ha señalado, como crecimiento hacia adentro por situaciones que yo ya les he platicado, ¿no? Es decir, se favorece el mercado interno, se cuida el mercado interno, nos cuidamos entre nosotros, hacemos relaciones comerciales entre nosotros y entonces se genera como un círculo de dinero. Yo trabajo, recibo un sueldo, mi sueldo lo gasto en los víveres que voy a consumir, se los compro al de la tiendita, el de la tiendita va y le compra, no sé, los zapatos al zapatero, el zapatero va y le compra la carne al carnicero y tal vez es muy redundante esto, pero se genera un círculo de dinero. Entonces, cuando todos estamos en el mismo círculo, pues todos salimos beneficiados. Es la época en la que regresa ya de Europa el Escuadrón 201, es la época en la que pues México empezó medio a pintar ahí en el mapa internacional porque pues nos metimos en un conflicto bélico internacional y entonces tenemos que aprovechar toda esta corriente que hay que nos va a permitir a largo plazo generar estabilidad. Por ejemplo, es la época del cine de oro mexicano. Es la época en la que el gobierno patrocina
la producción de películas. ¿De acuerdo? ¿Por qué se da el lujo el gobierno de patrocinar películas? Porque teníamos prácticamente todo resuelto. Teníamos industria, teníamos ahorro, teníamos inversión, estábamos buscando nuestro mercado. Y entonces, cuando tenemos ya satisfechas varias de nuestras necesidades, tenemos que transitar pues a lo que todos seguramente nos dedicamos en algún momento de nuestra vida, que es la distracción, ¿de acuerdo? O el ocio, como se conoce también. ¿De acuerdo? Entonces, en la época hay una película, paréntesis espiritual, hay una película que seguramente retrata muy bien todo esto. Se llama Los Olvidados, de Luis Buñuel. Luis Buñuel es el director, él viene de España. Y entonces genera varias obras fílmicas en nuestro país que van a marcar también como una tendencia muy importante y nos va a permitir transitar a un cine serio, a un cine formal. Entonces, en Los Olvidados, de Luis Buñuel, ya se retratan problemas actuales. Hay un momento donde el cine de oro se concentró en el rancho, en la hacienda, en lo rural, en los pueblitos. Llegaba los rancheros vestidos de mariachi, entequilados, ¿de acuerdo? Llegaban con los sombrerones, las serenatas, se miraban las callecitas de terracería, la arquería de los pueblos, la iglesia chiquita de la plaza. ¿De acuerdo? Pero ya va a ser con Luis Buñuel que se retrata el México contemporáneo. Se retrata el tráfico, se retratan los vehículos, se retratan las drogas, ¿de acuerdo? Se retrata la falta de escolarización, se retrata, por ejemplo, el amontonamiento de la gente pobre en vecindades, empiezan los problemas delictivos, ¿de acuerdo? Los hurtos, los robos, ya aparecen, por ejemplo, algunas correccionales, como se llamaba, como a las casas hogar para menores de edad, ¿de acuerdo? Que andaban ahí infringiendo la ley. Entonces podemos ver hasta en el cine de oro un buen ejemplo de cómo se empieza a dar todo este tránsito o cómo se da esta transición de la sustitución de importaciones, momento en el que nos convertimos en el México de la actualidad. Para finalizar y para ir retomando un poquito el hilo de lo que hemos venido analizando, la sustitución de importaciones se enfoca o se encarga de cuidar el mercado nacional. Se aprovecha la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial, ofrecemos nuestra materia prima y ofrecemos nuestra mano de obra a países como Estados Unidos, les fabricamos y se empieza a sentar un fenómeno o un proceso o una vida como nosotros ya la tenemos imaginada o como ya la tenemos aprendida hoy en día, que tú estás empleado en una fábrica, en algún comercio, en alguna industria, y a cambio de ello pues recibes un salario. O sea, no es como antes que tenías que cultivar en tu parcela para poder comer, sino ahora al contrario. O sea, te vas a una ciudad, trabajas, te empleas, te enfrentas a los retos de una ciudad, del tráfico, de la falta de servicios públicos, empiezan a aparecer el drenaje, el alcantarillado, no sé, el tráfico inmenso. Entonces ya adquirimos otro tipo de fisonomía y otro tipo de características. Entonces pienso que después de esto podemos responder a la pregunta de ¿qué fue la sustitución de importaciones? Hasta la próxima.